Una década completa. Ese es el tiempo que he mantenido este secreto oculto, encerrado en lo más profundo de mi memoria. Lo enterré tan hondo que, a veces, llegué a pensar que quizá todo había sido una invención de mi mente. Pero las pesadillas no mienten, y la marca en mi hombro izquierdo, donde las garras desgarraron mi piel, es la prueba constante de que aquello que viví en los montes Apalaches fue algo más que un mal sueño. Fue real. Mi nombre es Kelly Denver, y al fin estoy preparada para contar lo que ocurrió. Era el 15 de octubre de 2014. Llevaba meses organizando un viaje de senderismo en solitario, algo que había deseado hacer desde hacía mucho. Los bosques de los Apalaches estaban en pleno esplendor otoñal, y elegí un sendero de dificultad media en una de las zonas más apartadas de las montañas Blue Ridge, a unos 65 kilómetros al suroeste de Asheville, en Carolina del Norte. El clima prometía un cielo despejado y temperaturas alrededor de los 15 grados centígrados, condiciones ideales para una caminata, aunque no estaba del todo sola. Me acompañaba Scout, una perra mestiza de pastor alemán de 3 años que adopté de un refugio en Charlotte. Corría a mi lado con la emoción desbordante que solo un perro puede mostrar cuando se enfrenta a una aventura en la montaña. Scout ya había estado conmigo en decenas de excursiones, y más de una vez sus instintos protectores nos habían librado de encuentros peligrosos con animales salvajes. Era mi compañera de travesía, mi sistema de alerta y mi amiga más fiel, todo en uno. Comenzamos temprano, cerca de las 6:30 de la mañana, desde un punto de partida poco frecuentado incluso en los fines de semana con más visitantes. No era uno de esos caminos populares que aparecen en redes sociales, con carteles decorativos y senderos cuidados. Era terreno puro, sin intervención humana, el tipo de lugar donde la señal del celular desaparece después del primer 1,5 kilómetros y donde uno puede pasar horas sin cruzarse con nadie. El sendero se retorcía entre bosques espesos de árboles de madera dura. Robles y arces gigantes formaban una bóveda natural tan densa que incluso al mediodía el suelo permanecía húmedo y sombrío. Los viejos arbustos de rododendro se entrelazaban creando túneles verdes sobre el camino, arcos retorcidos que hacían sentir como si estuviera caminando por una antigua catedral olvidada. Durante las primeras 6 horas, todo transcurrió sin problemas. Scout y yo manteníamos un paso constante, deteniéndonos solo para admirar alguna vista impresionante o una formación rocosa que merecía una fotografía. El aire era fresco, limpio, cargado con el aroma terroso de las hojas muertas y el murmullo lejano de un arroyo corriendo entre las piedras. Cerca de las 10 de la mañana, llegamos al punto que creía que marcaba la mitad del recorrido. Saqué mi mapa y el GPS para confirmar nuestra posición, mientras Scout olfateaba con curiosidad alrededor de un tronco caído. Según mis cálculos, deberíamos llegar al mirador panorámico en menos de 1 hora, para luego emprender el regreso al punto de inicio. Pero, al revisar el mapa con más atención, me di cuenta de que algo no encajaba. Había cometido un error de orientación. Unos 3 kilómetros atrás, habíamos tomado una bifurcación equivocada que nos llevó más adentro del bosque de lo previsto. En lugar de estar a mitad de una caminata sencilla, ahora nos encontrábamos en una ruta mucho más extensa y desconocida. Scout no pareció preocuparse. Movía la cola con energía mientras exploraba cada nuevo olor. Decidí continuar en vez de volver atrás. Después de todo, tenía experiencia, el equipo adecuado, suficiente agua y provisiones de emergencia. ¿Qué podría salir mal? La respuesta llegó 3 horas después, cuando aquel día perfecto se transformó en la pesadilla más aterradora de mi vida. Habíamos pasado casi todo el día ascendiendo,
sin imaginar lo que nos esperaba más adelante. Al caer la tarde, seguíamos una cresta que ofrecía de tanto en tanto vistas de los valles que se extendían debajo. El sendero había perdido su forma clara, convertido más bien en un rastro estrecho, apenas distinguible, marcado por señales dispersas en algunos árboles. Empezaba a pensar que sería mejor regresar cuando Scout se detuvo en seco, con las orejas tensas y el cuerpo rígido, alerta total. Sabía que debía confiar en sus instintos. Cada vez que se comportaba así, significaba que algo no estaba bien. Me quedé inmóvil, observando con atención el bosque que nos rodeaba. No se percibía nada fuera de lugar, pero el silencio era antinatural. No se oía el canto de los pájaros ni el crujir de los pequeños animales entre los arbustos. Incluso el viento parecía haberse detenido. Fue entonces cuando lo vi, a unos 50 metros, entre las sombras irregulares del bosque. Una figura grande y color arena se movía con un andar fluido y silencioso. Un puma. Sentí como la sangre se me enfriaba en las venas. En todos mis años de caminatas, jamás me había topado con uno, aunque sabía que rondaban esas montañas. Era enorme, fácilmente de 1,80 m de largo, sin contar la cola, con hombros poderosos y un cuerpo construido para la velocidad y la fuerza. Se movía con la calma de un rey que no teme a nada, con la seguridad de quien sabe que domina su territorio. Scout también lo había notado. El pelaje de su espalda se erizó y un gruñido profundo brotó de su garganta. Lo sujeté por el collar, intentando calmarlo, mientras mi mente repasaba frenéticamente todo lo que sabía sobre encuentros con grandes felinos. No correr, aparentar mayor tamaño, retroceder con lentitud, jamás darle la espalda. Pero ese animal no seguía las reglas. En lugar de apartarse, comenzó a avanzar hacia nosotros con paso firme, sus ojos amarillos fijos en mí, con una intensidad que me heló la sangre. Aquello no era una coincidencia. Nos estaba acechando. Decidí moverme despacio, retrocediendo paso a paso, procurando mantener a Scout detrás de mí. El puma imitaba mis movimientos, calculando la distancia, buscando el ángulo perfecto para cortar nuestra huida. Podía sentir su astucia, su precisión depredadora. Nos estaba cazando con una inteligencia escalofriante. «Tranquilo, chico», murmuré, sintiendo como Scout temblaba por contener su impulso de lanzarse al ataque. «Despacio, tranquilo». Pero él ya lo sabía. Ambos sabíamos que la situación era crítica. El ataque llegó sin aviso. En un parpadeo, el puma pasó de estar a 50 metros a lanzarse sobre nosotros, cubriendo la distancia en 3 saltos prodigiosos. Solo tuve tiempo de ahogar un grito antes de que más de 60 kilos de músculo y garras impactaran contra mi pecho, arrojándome violentamente hacia un árbol. En ese momento, Scout actuó. Aún mientras caía, aún con el dolor agudo de las garras desgarrando mi hombro y el olor salvaje del animal llenando el aire, mi compañera se lanzó. 60 libras de pura furia protectora chocaron contra el puma, arrancándolo de encima de mí. El felino me soltó y ambos rodaron entre los matorrales, envueltos en una lucha brutal. Lo que siguió fue el sonido más espantoso que he escuchado en mi vida. Gruñidos, chillidos, el chasquido húmedo de dientes y garras, encontrando carne. Me incorporé de golpe, con el hombro ardiendo, y busqué desesperado algo. Cualquier cosa que pudiera servir como arma. La pelea no duró más de medio minuto, pero para nosotros se sintió eterna. Scout era valiente y tenaz, pero enfrentarse a un puma era algo imposible. Yo lo sabía, y de alguna manera sentía que él también lo entendía. Había tomado su decisión, dedicarme cada segundo que le quedara, aunque le costara la vida. «¡Scout!», grité, desesperado, buscando alrededor cualquier cosa que pudiera servirme. Un palo grueso, una piedra,
algo que me ayudara a equilibrar la situación. Pero antes de que pudiera reaccionar, todo terminó. Tan rápido como había comenzado, el combate se detuvo. De entre los matorrales emergió el puma, con el hocico manchado de sangre, arrastrando el cuerpo inmóvil de Scout. Mi valiente compañero yacía sin vida, su cuello roto por una mordida que le había destrozado la columna. El felino me observó por un instante más, como si evaluara si valía la pena gastar energía en mí. Luego, sin más, arrastró el cuerpo de Scout hacia la espesura y desapareció, dejándome solo, hundido entre el horror y la pena. No recuerdo mucho de las horas siguientes. Solo sé que lloré hasta quedarme sin lágrimas, que grité su nombre hasta que mi voz se quebró, aunque ya sabía que no volvería. Intenté seguir el rastro, pero el shock y el dolor me paralizaron. Estaba completamente desorientado. La hemorragia de mi hombro había disminuido, pero la herida seguía profunda y necesitaba atención médica. Lo peor era que estaba perdido. Sin darme cuenta, me había desviado del sendero. Ahora me encontraba en medio de un bosque sin caminos, sin referencias, sin rumbo. El sol se ocultaba lentamente y el aire comenzaba a enfriarse. Tenía un pequeño kit de emergencia en la mochila, una manta térmica y unas barras energéticas, nada más. No estaba preparado para pasar la noche al raso. Mi plan había sido regresar al coche al atardecer, conducir de vuelta a Charlotte, darme una ducha caliente y cenar algo decente. En cambio, estaba atrapado en la oscuridad, vagando sin dirección, intentando reencontrar el camino, mientras mi mente aún revivía la escena de mi mejor amigo muriendo para protegerme. Sombra me hacía pensar que el puma había vuelto. Cada ruido me ponía en alerta, el corazón desbocado por el miedo y la adrenalina. Corría impulsado únicamente por el instinto de supervivencia. Pero cuando cayó la noche, comprendí que debía detenerme. Continuar moviéndome en ese estado, con la oscuridad cubriéndolo todo, era una invitación al desastre. Podría caer por un acantilado o perderme aún más. Encontré un pequeño claro, Kuptu, junto a una formación rocosa que ofrecía cierta protección del viento. Usé mis provisiones de emergencia para improvisar un refugio y me envolví en la manta térmica, tratando de conservar el calor. Sabía que esa sería la noche más larga de mi vida. Cerca de las 10, cuando intentaba mantenerme despierto, escuché algo. No era el crujir habitual de ramas por pequeños animales. Era un sonido distinto, pesado, intencionado. Algo grande se movía entre los árboles. Al principio, pensé que el puma había regresado, que había terminado su festín y venía por mí. Tomé el palo más grueso que encontré y me pegué contra la roca, intentando hacerme invisible. Pero cuanto más cerca estaban los ruidos, más claro se volvía que aquello no era un felino. Los pasos eran demasiado pesados, demasiado coordinados. Y no era uno solo. Podía distinguir al menos 2, quizá 3, moviéndose con cautela, rodeando mi posición. Entonces lo escuché. Un sonido gutural, bajo, que vibró en el aire como una palabra deformada. No era un rugido animal, pero tampoco algo humano. Era algo intermedio, un murmullo cargado de intención, de mente. El miedo me paralizó. Entre las sombras empecé a distinguir figuras enormes moviéndose entre los árboles. Eran colosales, mucho más altas que una persona, y se desplazaban erguidas, aunque con una postura encorvada, similar a la de un simio. Apenas podía verlas con claridad, pero lo poco que alcancé a distinguir escapaba a toda lógica. Estaba a punto de enfrentarme a seres que, hasta ese momento, creía que solo existían en historias rurales y en videos falsos de internet. Criaturas que había considerado pura invención. Sin embargo, ahora estaban allí,
rodeándome con una coordinación tan precisa que daba la impresión de que ya habían hecho esto muchas veces antes. En cuestión de segundos, mi pequeño refugio improvisado quedó completamente cercado. 4 figuras enormes se alzaban a mi alrededor, bloqueando incluso la tenue luz de las estrellas. De cerca, eran mucho más aterradoras de lo que jamás habría podido imaginar. Medían entre 2 y 2,5 metros de altura, cubiertos por un pelaje oscuro y áspero que parecía devorar la escasa luz lunar que se filtraba entre las ramas. Sus rostros eran una mezcla perturbadora entre lo humano y lo animal, frentes prominentes, ojos hundidos, mandíbulas poderosas y pómulos anchos que les daban un aspecto salvaje e imponente. Pero lo que realmente me paralizó fueron sus ojos. En ellos había algo inequívocamente consciente. Una inteligencia fría y calculadora que me observaba con curiosidad. Grité instintivamente y traté de correr, pero no tenía escapatoria. Cuando intenté moverme hacia la izquierda, uno de ellos se plantó frente a mí, bloqueando mi paso con su enorme silueta. Giré hacia el otro lado y otro estaba allí, mirándome fijamente con aquellos ojos profundos y enigmáticos. El más grande del grupo, a quien más tarde consideraría el líder, emitió un sonido gutural, grave, que parecía una forma de comunicación. Antes de que pudiera reaccionar, sentí unas manos gigantescas rodear mi torso y levantarme del suelo con la facilidad con la que yo levantaría a un niño pequeño. Luché con todo lo que tenía. Pateé, grité, golpeé, pero fue inútil. La fuerza de esas criaturas desafiaba cualquier comparación humana. Para ellos, resistirme era como si un gatito intentara escapar del abrazo de un adulto. Sin importar cuánto me moviera, no tenía ninguna posibilidad. Mientras avanzaban con pasos pesados, llevándome entre ellos a través del bosque, comencé a oír algo que hizo que mi instinto de lucha se apagara y mi atención se concentrara por completo. A lo lejos se escuchaban aullidos de lobos. No era una o dos voces, sino una manada entera, acercándose rápidamente. Luego oí otro sonido, un gruñido grave y profundo, seguido de un bufido ronco que reconocí de documentales sobre fauna salvaje. Era un oso negro y sonaba muy cerca. Fue entonces cuando todo empezó a tener sentido. Esas criaturas no me estaban raptando, me estaban salvando. Aquel bosque, que hasta ese momento solo me había parecido oscuro y amenazante, estaba en realidad lleno de depredadores que habían estado siguiendo mi rastro. El puma que mató a Scout quizás había sido solo el primero de muchos peligros. Como si confirmaran mi pensamiento, una de las figuras emitió un sonido bajo, una mezcla de gruñidos y sílabas guturales que, de alguna forma, me transmitió calma. No sé cómo lo supe, pero entendí el mensaje. No iban a lastimarme. Me estaban llevando a un lugar seguro. El trayecto a través del bosque pareció eterno. Mis captores, salvadores, ya no sabía cómo llamarlos, se movían con un sigilo sorprendente para su tamaño. Parecían conocer el terreno a la perfección, siguiendo senderos invisibles para mí a través de un paisaje que ningún ser humano habría podido recorrer sin tropezar o perderse en la oscuridad. Ascendíamos sin pausa, a veces por caminos naturales, otras escalando superficies rocosas que requerían que las 4 criaturas cooperaran para mantenerme protegido. En la distancia comencé a oír el sonido del agua. No era el murmullo de un arroyo pequeño, sino un rugido constante, potente, como el de un río caudaloso o una cascada. Tras lo que se sintieron como horas, aunque calculo que no pasaron más de 45 minutos, salimos finalmente del bosque denso hacia un área más despejada. A la luz pálida de la luna pude distinguir que estábamos en una ladera rocosa,
cerca de la cima de una cresta. Por encima de nosotros se alzaba un acantilado oscuro y hacia él se dirigían mis enigmáticos acompañantes, avanzando con paso firme como si ese fuera su destino. Al principio, no lograba distinguir hacia dónde me estaban conduciendo. La pared rocosa se veía impenetrable, sin ningún hueco lo bastante amplio como para que seres de su tamaño pudieran atravesarla. Sin embargo, al aproximarnos, noté que lo que había tomado por una simple sombra en la piedra era, en realidad, la entrada a una gruta. No una cueva pequeña, sino una vasta abertura que se adentraba en la montaña. La entrada estaba parcialmente disimulada por un saliente y cubierta de vegetación, haciéndola prácticamente invisible desde cierta distancia. Aquellos seres habían elegido bien su escondite. Cualquiera podría pasar por allí una y otra vez sin sospechar la existencia de un sistema subterráneo. Al internarnos en la cueva, la temperatura descendió de inmediato y el aire se impregnó del característico olor mineral de los espacios subterráneos. Pero aquello no era una simple cueva, era colosal. La cámara inicial se extendía hacia las tinieblas, con pasillos que se bifurcaban en múltiples direcciones. El techo se perdía en la oscuridad, dándole al lugar una sensación de inmensidad y antigüedad. Las criaturas se desplazaban por el laberinto de túneles con la seguridad de quien conoce cada rincón. Sabían exactamente hacia dónde dirigirse, guiándose con una precisión imposible para un ser humano en semejante penumbra. Yo apenas podía seguir su paso, moviéndome entre sombras y ecos, mientras ellas avanzaban con paso firme, casi silencioso. A medida que nos adentrábamos, algo comenzó a llamar mi atención. Cuando uno de ellos encendió lo que parecía una antorcha rudimentaria, un palo envuelto en algún material que ardía con una luz débil, pude distinguir las paredes cubiertas de grabados. No eran marcas naturales, sino símbolos tallados o pintados deliberadamente sobre la roca. Los signos eran de una naturaleza desconocida. No se asemejaban a letras ni a jeroglíficos. Eran figuras geométricas, espirales, líneas y formas que parecían seguir un patrón lógico que escapaba a mi comprensión. Algunos trazos se veían desgastados por el tiempo y la humedad, pero otros parecían recientes, nítidos y bien definidos. No cabía duda. Aquel no era un simple refugio improvisado. Era su morada, y probablemente lo había sido durante generaciones. Finalmente, llegamos a una cámara central mucho más amplia que las anteriores. La criatura que me llevaba me depositó con cuidado en el suelo, y entonces quedé sin aliento. El lugar era gigantesco, comparable al interior de una catedral. El techo se perdía en la negrura, y el suelo, cubierto de arena o grava fina, se extendía a lo largo de toda la sala. En las paredes continuaban los grabados, y en ciertos sectores se apreciaban áreas esculpidas intencionalmente. Pero lo que más me impactó fue la clara evidencia de que el lugar estaba habitado. No era una guarida temporal, era un hogar. Había zonas que parecían dormitorios, cubiertas con pieles de animales, áreas ennegrecidas por antiguas hogueras y espacios con restos que parecían usarse para procesar o almacenar alimentos. Una de las criaturas, no el líder, sino otra del grupo, se acercó llevando algo en sus manos. Bajo la luz intermitente de la antorcha, vi que era comida, un puñado de bayas, algunas nueces y tiras de carne cruda de origen desconocido. La dejó frente a mí y se retiró unos pasos, observándome con esos ojos llenos de una conciencia perturbadora. El mensaje era claro. Debía comer. Tenía hambre. No había ingerido nada desde una barra energética que había comido horas antes. Pero la carne cruda me revolvía el estómago. Las bayas parecían más seguras, aunque no reconocía su tipo. Dudé un momento,
temiendo ofenderlos si me negaba. Me habían salvado del bosque, sí, pero ¿con qué propósito? ¿Era hospitalidad lo que mostraban o simplemente una preparación para algo que aún no comprendía? Las historias sobre encuentros con el llamado Pie Grande oscilaban entre lo benévolo y lo siniestro, y yo no tenía forma de saber en cuál de esos extremos estaba a punto de convertirme en protagonista. Había una única forma de descubrir en qué clase de criaturas me encontraba, así que comí. Las